Hola a todos y a todas, bienvenidos a Core Inversiones. El día de hoy les estaré hablando sobre Savify, básicamente sus riesgos, sus beneficios y todo el proceso de inversión, retiro, operativa, bueno, todo este tipo de aspectos. Lo primero que debemos entender es que es una fintech, ¿cierto? Que básicamente lo que buscan ellos es conectar la inteligencia artificial con las cuentas de trading. Entonces ellos tienen una operativa que ya ha sido probada y lo que buscan es replicarla a los diferentes inversionistas con varias licencias. Esta operativa pues obviamente tiene una parte de supervisión que viene siendo ya por expertos precisamente en el trading. Entonces, esto es muy importante para que entendamos antes de por qué traigo esta nueva inversión. Ahora, adicional a esto, ellos también, y quería mencionarlo, tienen un descargo de responsabilidad, aunque tienen una operativa por 3 años que no ha quemado cuentas con respecto a las pérdidas que se hayan obtenido, no se garantiza tampoco los resultados futuros. Es decir, que por eso es una de las razones en las que yo lo tengo en el portafolio de experimentación. Para las personas que saben y conocen el canal, entienden que yo tengo un portafolio donde prácticamente lo que hago es experimentar con cada una de las inversiones. Esta inversión la voy a dejar aquí en experimentación, no con el objetivo de llevarla a a los otros portafolios e inyectarle más capital, sino por el contrario, dejarla crecer en experimentación como una inversión de riesgo. Inversión de alto riesgo, ¿como cuáles? Pues como todas las inversiones es donde he perdido, que prácticamente han sido en varias opciones de bancos en nuestro país, en varias fintech también en nuestro país. Entonces, pues es una pérdida que asumo normalmente como lo hago en cada una de las empresas en las que invierto. Adicional a esto, pues como pueden ver, yo no invierto todo el capital que tengo en mi portafolio, simplemente es una pequeña parte de mi portafolio que decido invertir y pues mantener en esta empresa, ¿no? Para que lo tengamos muy presente, entonces obviamente el riesgo que conlleva la inversión es el riesgo que llevamos en cada una de las empresas y es la pérdida del capital. Por eso pues obviamente pues no se garantiza el éxito y tampoco pues los resultados pasados, así como pasan en los fondos de inversión, no va a garantizar los resultados futuros, ¿no? Ya entendiendo esto, pues voy a hablar un poquito más de la operativa o por qué es que decido invertir en ellos. Y es básicamente porque como lo pueden ver acá, es prácticamente el conectar la inteligencia artificial con el copy trade automático. Y adicional a esto, y lo más importante es que tengo el control 100% de mi capital. Algo que me ha pasado en inversiones con empresas similares es que está la empresa, ¿cierto? Y yo tengo que depositar directamente todo mi capital a la empresa. Entonces, cuando la empresa lo decida, pues ahí sí puedo retirar el dinero. En este caso no sucede porque yo voy a usar de intermediario un broker, que por eso también es que me ha gustado, que viene siendo RoboForex. Entonces, en RoboForex se conecta todo el capital, ¿cierto? Yo tengo una empresa que viene siendo Savify, que es donde voy a pagar la licencia. Entonces, tengo mi dinero, compro la licencia, con esa licencia lo conecto en RoboForex. En RoboForex meto todo mi capital de inversión y cuando yo quiera retirarlo, lo retiro en cualquier momento. Como les digo, esto lo vamos a ver al final, pero para mí es uno de los beneficios más importantes que he tenido y es el 100% del capital. Entonces, me gusta bastante ese aspecto. Adicional a esto, pues vamos a ver otros como que no requiere una experiencia previa, lo único que tenemos que hacer es conectar las cuentas. Yo me demoré aproximadamente unas 2 horitas haciendo todo el proceso y la cuenta ya está funcionando. Tienen un track record de 3 años y medio. Esto quiere decir que esta operativa se ha aprobado por 3 años y medio y todavía el drawdown que se tiene no ha quemado las cuentas, es decir, no hay ninguna cuenta quemada hasta el momento. La operativa viene funcionando con anterioridad bastante bien. Hay una efectividad promedio del 70%, es decir, que es bastante alta teniendo en cuenta que en la mayoría de las inversiones digitales, un 95% de las personas que invierte pierde el dinero. Aquí estamos hablando de una operativa de una efectividad de un 70%, que es bastante alta. Tiene una variable mensual. Ahorita les voy a mostrar como tal todo lo que tiene que ver con licencia, rentabilidades, pero sí es importante que tengamos muy presente es que esto puede variar, ¿no? Digamos, puede que diga 10% mensual, pero ese 10% puede subir o puede bajar. Entonces puede pasar en muchos casos.
Operativas en riesgo medio se opera de lunes a viernes, entonces también las licencias dependen del riesgo y pues es monitoreado por un equipo de traders profesionales, que esto es bastante importante porque lo que pasaba antes era que las operativas con inteligencia artificial las dejaban funcionar durante determinado tiempo, pero estas operativas no son muy, digamos que dadas a fluctuar con las condiciones del mercado con respecto a las noticias, una guerra o algo por el estilo, pues ellos no lo tienen en la operativa como tal. Al tener y al ser monitoreada por traders profesionales, pues lo que va a pasar es que ellos sí saben los eventos generados diariamente y por ende lo que hacen es adaptar la operativa a que obviamente tenga beneficios y no dejarla operar tal cual como sucedía antes, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta operativa? Pues ellos usan seis estrategias, ¿cierto? La inteligencia artificial usa seis estrategias de trading. Tres prácticamente en una tendencia bajista, tres en una tendencia alcista. Y lo que ellos buscan, para mí, es uno de los beneficios también más importantes, es solamente operar el par euro dólar. Entonces, esto es muy importante por lo mismo, porque muchas operativas lo que hacen es usar ese, digamos, esa misma estrategia en diferentes pares y lo que hace es que puede que sea un par positivo, otro par negativo. En este caso no va a pasar porque la operativa está enfocada directamente en el par euro dólar. ¿Listo? Entonces, eso es algo que me gusta a mí bastante y lo que les mencionaba anteriormente era que el historial que se tiene abarca 3 años y medio a la fecha con resultados variables alrededor de un 10% mensual. Y con esa, digamos que con ese historial que han venido teniendo, no hay ninguna cuenta registrada que se haya quemado. Entonces, como les digo, esto es bastante bueno porque por lo menos con el historial que se tiene, pues se sabe que la cuenta no se va a quemar directamente. Sin embargo, pues tengámoslo en cuenta lo que nos mencionaban anteriormente y era que lo que ha pasado en el pasado no significa que no vaya a pasar en el futuro, ¿no? Entonces son riesgos que a la final se asumen. Y adicional a esto, pues para aclarar un poco, pues en cuanto a los datos que se tienen, lo normal es que 2 semanas sean de profit, es decir, de ganancias, y 2 semanas sean de flotantes. Esto es normal. Entonces, flotantes que es que la cuenta va a estar negativa más o menos por 2 semanas y luego las otras 2 semanas pues va a ser lo suficiente para obtener la ganancia mensual. Entonces, hay que tenerlo bastante, bastante claro para que al momento de invertir pues sepan que en pocas palabras es normal que en algún momento las estrategias estén con un porcentaje negativo para que luego pues puedan empezar a funcionar al alza. Y por último, y lo más importante era lo que les mencionaba, y es que la operativa básicamente está auditada por un personal que ellos lo que hacen es que cuidan el riesgo y pues cuidan el flotante directamente de las cuentas. Entonces, eso es, digamos que en cuanto a la operativa como tal, vamos a ver ahora todo lo que tiene que ver, digamos, con el proceso de registro. Esto es bastante fácil, lo vamos a ver acá en esta presentación. Es que son simplemente 4 pasos. Entonces, hay que comprar una licencia, hay que crear una cuenta en el broker, hay que fondear mínimo $300 y hay que conectar la cuenta con la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo es este proceso? Como lo podemos ver acá, entonces nos mencionan los 5 puntos claves que viene siendo que la operativa viene teniendo el track record de 3 años, el control del capital que yo les decía por medio de los brokers, se puede auditar la cuenta si nosotros queremos y tiene un costo anual mínimo, como tal la licencia, que ya ahorita vamos a hablar de eso, y los top brokers internacionales. Estos top que tenemos, pues son RoboForex, BT Markets, Multibank y Duprime. Porque básicamente también me gustó la inversión. Como ustedes saben, pues a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con RoboForex porque es un broker que vengo usando desde el año 2019. Esto en pocas palabras ya se los he resumido, digamos la confiabilidad del broker, los clientes que se tiene y pues que fue uno de los brokers más confiables para el año 2022. El resto no significa que no lo sean, sino simplemente para mí es el mejor broker que hay en el momento en que realizó la inversión, los depósitos, todo, absolutamente todo. Entonces, siempre me ha gustado trabajar precisamente con RoboForex que ahorita pues vamos a ver como tal el proceso. Ahora, ya hablando un poco sobre las licencias, vamos a entender que hay diferentes licencias y cada una de las licencias tienen un precio diferente.
Esta inversión se divide en dos aspectos, una que son las licencias y otra es la inversión del capital como tal. Les voy a hablar en este momento de las licencias. Entonces, como pueden ver acá, hay 5 licencias totalmente diferentes y que cada licencia tiene un valor y unas características. Yo personalmente inicié con la inversión mínima, que fue la licencia de $150 y $300 de inversión directamente en el copy trade. Entonces, la licencia Quantum, que vale $150, es una licencia que tiene las siguientes características. Lo primero es que es para inversores que buscan maximizar los beneficios y están aceptando o estamos dispuestos a aceptar un mayor riesgo al momento de invertir. Puede implicar un flotante, es decir, un drawdown, por mayor tiempo en busca de las grandes ganancias. Como lo decían anteriormente, lo normal es que hayan semanas que tengamos pérdidas para después, obviamente, tener una ganancia. Entonces nos dicen que el flotante máximo es de un 30% de la cuenta, ¿no? Y pues que el flotante promedio es un 20%, es lo normal. ¿Listo? Esta licencia pues vale $150. ¿Qué es lo que va a pasar con esta licencia? Nosotros vamos a tomar el 50% de las ganancias, que el objetivo como tal mensual de esta licencia es de 17%. Entonces será tomar la mitad de este 17%. ¿Qué pasa si yo no quiero o me parece que la mitad de este 17% es bastante baja? Es decir, estamos hablando de un 8,5 mensual? Si a las personas les parece que esa es una rentabilidad bastante, bastante baja, que para mí la verdad es bastante buena, pues se puede acceder a otro tipo de licencias como viene siendo la Quantum 60 o la Quantum 70%. ¿Qué quiere decir? Que de las ganancias que yo voy a obtener de ese 17% objetivo mensual, pues voy a tomar, si pago la Quantum que vale $350, voy a tomar el 60% de este profit, o si pago la de $850, pues voy a obtener el 70% de esta ganancia. Importante como todo, pues obviamente la empresa se tiene que quedar con un porcentaje de las ganancias, por eso es que no se da el 100% de las ganancias operativas, pero pues es bastante normal. Digamos que hace poco hablábamos de fondos de inversión con comisiones también diferentes, ¿no? Hay otro tipo de licencias, entonces ya veíamos las licencias Quantum 50, 60 y 70. Ahora hay una licencia que se llama Flow. Esta licencia tiene un precio de $500, en donde la estrategia es más de un perfil moderado, un perfil de riesgo un poco más equilibrado, ¿cierto? Sigue las tendencias del mercado adaptándose a los cambios con rendimientos razonables, qué pena, y riesgo medio. Por eso es que vemos un flotante promedio de un 15%. El capital mínimo que nos recomiendan invertir acá es de $400. Es decir, que yo si yo quiero invertir en una estrategia o con una licencia como esta, pues lo que voy a buscar es comprar la licencia de $500 y empezar con una inversión mínima de $400, lo que va a dar un total de $900 como tal con la inversión inicial. Ellos buscan una rentabilidad promedio de un 10% y de este 10% que se tiene promedio, un 65% es de profit para el inversionista. Aquí vemos también que la estrategia, pues un 80% de los trades son usados precisamente por la inteligencia artificial y un 20% por traders ya profesionales. Entonces, esa es la licencia Flow y viene siendo la última, la licencia Zen. En esta licencia Zen, pues ya vemos que el valor de la licencia es de $1,000. Es un capital o se requiere un capital mínimo de $500. Entonces estaríamos hablando de $1,500 como inversión inicial, ¿cierto? Como pueden ver, el flotante que se tiene promedio es de un 3%. Entonces básicamente lo que vemos acá es que es una estrategia de un riesgo bastante, bastante bajo, donde pues el 90% de los trades son precisamente por la inteligencia artificial y un 10% por traders profesionales. Y acá también vemos que por medio de esa licencia, pues el profit que se obtiene, un 75% es para los clientes y pues ya el otro 25% restante era lo que les mencionaba con anterioridad. Aquí vemos entonces las licencias anuales, ¿cierto? Y vemos entonces digamos, unas rentabilidades que muestran ellos. ¿Qué es lo que trabaja para que lo tengan muy presente?
Todas las licencias trabajan con el interés compuesto, es decir, las ganancias que usted va obteniendo, esas ganancias se van reinvirtiendo y van generando más capital y más capital. Lo que nos muestra, según el historial que han venido obteniendo, es que con una licencia Quantum, ¿cierto? La Quantum 50, que es donde se invierten los $150 para la licencia, más los $300 de inversión inicial, es decir, $450. Lo que va a pasar con esa es que lo normal es que da una rentabilidad de 192% para el primer año y pues para el tercer año pues obviamente da una rentabilidad más alta. Esto teniendo en cuenta si se trabajara con interés compuesto, pero pues siendo sinceros, esto no va a pasar en una situación real porque estoy seguro que si una persona en un año se llega a generar esta rentabilidad, lo primero que va a hacer, o pues lo primero que debería hacer es retirar su inversión inicial para seguir trabajando en su portafolio de inversión y no tanto pues siguiendo todo el proceso. Es más como una mentalidad de inversionista que realmente por trabajar directamente con el interés compuesto, ¿no? Pero pues eso llegaría a pasar si se trabaja con el interés compuesto, ¿no? Y pues ya vemos las rentabilidades con las otras licencias, que viene siendo como tal la Flow, que ya nos habla de una rentabilidad un poquito más alta. Aquí vemos como tal la cuenta auditada de la Flow, que como pueden ver en ningún momento ha estado negativa y pues también ha tenido como lo pueden ver, un interés compuesto de 2 años y 7 meses para una rentabilidad tan alta. Entonces, es precisamente por el seguimiento que le vienen haciendo a cada una de las estrategias y pues la hacen también la que viene trabajando con un poquito menos de riesgo, pero obviamente siendo más estable al transcurso de los años. Entonces, ¿cómo iniciar? Esto es bastante fácil, ¿no? Voy a mostrarles ahora todo el proceso de el registro en la plataforma de Savify, el registro en RoboForex, el depósito en RoboForex, el depósito en Savify para comprar la licencia, cómo activo la cuenta y ya cómo queda funcionando todo tal cual con normalidad. Rápidamente, antes de iniciar con el proceso de registro, en la descripción y en los comentarios les dejo también el link de la operativa desde el broker de RoboForex. Entonces aquí vemos las cuatro operativas a las cuales se pueden acceder. Yo, como les dije, voy por la Quantum 50, entonces aquí puedo ver todo el historial, ¿cierto? La rentabilidad obtenida, cuál ha sido, cuáles son el histórico de trading también, si se ha ganado, si se ha perdido, pero es también para que le peguen una revisadita antes para que vean todo el proceso de ganancia, pérdidas de cada una de las operativas que les he venido mencionando. Ya para el proceso de registro, pues también es bastante fácil, ahí les dejé el link, es simplemente el sponsor, pues obviamente voy a salir yo, Acor Inversiones, nombres, apellidos, correo electrónico, muy importante, verifíquenlo bien, usuario con el que quieren ingresar a la plataforma, el el número de celular, qué pena, el país, todos los pasos que vamos a ver ahorita, tanto en RoboForex como todo el proceso de compra de licencias se pueden hacer desde todos estos países. Como saben, es un broker regulado y pues Avify también permite comprar la licencia desde todos estos países. La contraseña, confirmamos contraseña y obviamente el proceso de registro. Simplemente darle clic acá y ya llega el correo, un mensaje como este que dice pues que este es el nombre de usuario mío, ¿cierto? Y para empezar de una vez en el panel principal, pues le voy a dar clic acá. Bueno, después de crear la cuenta en Savify, en el link que también deje en la descripción, vamos a crear la cuenta en RoboForex. Le vamos a dar acá en abrir una cuenta, ¿cierto? Es para las personas que no están registradas. Voy a poner un correo, nombres, apellidos, teléfono y aquí en la parte izquierda les va a salir el poner un código de referencia. Este código pues básicamente es el que yo manejo con el canal. El código es QOTX, ¿listo? Ese es el que manejo directamente. Entonces, estos datos los tenemos que llenar bien para realizar el proceso de registro. Yo como ya los tengo, pues voy a poner unos que no son los verdaderos, no. Clic acá donde dice registrarse. Ahí va a quedarse cargando y ya nos va a abrir directamente el panel. Ahora, lo que tenemos que hacer en el siguiente paso, verificar la cuenta, ¿no? Entonces, en verificación, simplemente por medio del correo electrónico se acepta digamos que el mensaje o el link que se envió o el código, se debe subir un documento donde esté el documento de identidad o el pasaporte y se debe subir un archivo donde
pues esté nuestro nombre, nuestro documento de identidad y en la parte derecha esté también la dirección para que ellos lo puedan verificar. Ahora, ya que estamos dentro del panel, vamos a crear la cuenta de RoboForex que nos está solicitando y adicional a esto, pues vamos a crear, también vamos a ver todo el proceso de depósito y retiro del capital. Ahora, en la descripción también les dejé un link donde vamos a ver las estrategias que se manejan desde RoboForex. Personalmente voy a iniciar con la estrategia, la de Quantum 50, pero el proceso es el mismo para los otros, para las otras estrategias. Voy a darle acá en la Quantum 50, aquí me va a abrir como toda la información, ¿cierto? La rentabilidad que he obtenido. Entonces le voy a dar acá en la parte derecha donde dice invertir. Aquí me va a redirigir a mi panel principal de RoboForex. Aquí yo ya estoy en mi cuenta real, ¿no? Entonces vemos la cuenta de afiliados, las otras cuentas que también tengo para el proceso de inversión. En la parte superior voy a cambiar el idioma y lo voy a dar en español. Y digamos, para esta cuenta lo que me está diciendo es conectarse con una cuenta ProCent con un capital de 300 a 50.000 dólares. Solo si es mayor debo conectar con una cuenta Pro, ¿listo? Entonces, ya teniendo esas características y entendiendo que es por medio de MetaTrader 4, lo que voy a hacer es una cuenta de inversión con estas características. Entonces, voy a darle acá en cuentas, abrir una cuenta nueva, cuenta de trading, ¿cierto? Voy a darle acá en plataforma de operación MetaTrader 4. Tipo de cuenta nos dice que ProCent para inversiones de $300 a 50.000, ¿cierto? Y un apalancamiento de 1 a 1.000. ¿Listo? Divisa, pues voy a poner divisa en dólares. La contraseña, esta es la contraseña con la cual usted quiera ingresar a la cuenta. Digamos, vamos a poner una sencilla y vamos a darle confirmar. Entonces, esta contraseña es con la que yo voy a ingresar al MetaTrader 4 y adicional a esto, solo si quieren, obviamente no es obligatorio, el código de referencia que yo tengo también para la creación de cuentas es QOTX. En ese momento, pues ya se me crea la cuenta. Acá, obviamente, pues como yo soy el mismo agente, no me va a dejar crear la cuenta con mi mismo código de referencia, entonces le voy a dar confirmar. Ahí lo que va a hacer es que me va a mostrar el número de cuenta, ¿cierto? La contraseña que yo puse, en este caso puse el código de referencia, QOTX 1234 y el apalancamiento y la cuenta que yo estoy creando que viene siendo la MetaTrader 4 ProCent con un apalancamiento de 1 a 1.000. Acá también les va a poder salir el código de referencia que viene siendo el QOTX, que es el que les estaba mencionando. Después de esto, entonces yo ya creé las dos cuentas, ¿cierto? Ahora lo que debo hacer es depositar fondos para las cuentas. Yo lo que les recomiendo inicialmente es que todo el proceso se haga por medio de RoboForex. Entonces yo aquí tengo varias cuentas, ¿cierto? En Procent creo que la que acabo de crear es precisamente esta, la de 35062929. Entonces, como pueden ver aquí me dejan depositar desde prácticamente cualquier lugar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mostrarles el proceso de inversión. Yo lo que les recomiendo es para las personas que van a iniciar a invertir, el importe que pongan pues sea directamente un poco más de los $450, que vienen siendo los $150 que se debe pagar de la membresía inicial y los $300 que se deben poner en la cuenta del copy trade. Sin embargo, pues a esto también tenemos que sumarle un poquito más de comisiones. Para mí, pues podría estar bien 460, 470 y lo que sobre va directamente a la cuenta de los $300, que por eso es que la mía, como lo pueden ver, digamos, en este momento, yo tengo esta que ya está afiliada con el CopyTrade, tiene $307. Entonces, ¿por qué? Pues precisamente porque al momento de invertir, pues lo que hice fue invertirle un poco más. Entonces, ¿qué métodos de depósito se tienen? ¿Listo? Esta cuenta es la que tengo con el CopyTrade, entonces le voy a depositar $10 más. Para las personas que están en Colombia, entonces se puede invertir desde Bancolombia o desde PSE. Yo lo voy a hacer desde Nequi ahorita para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Si quiero hacer transferencias por medio de Bitcoin y todo lo que tiene que ver con criptos, también lo puedo hacer. Simplemente selecciono la criptomoneda con la cual quiero elegir. Ahí me van a mostrar
el código QR y desde ahí puedo depositar. Si lo quiero hacer por medio de tarjetas de crédito, también lo puedo hacer. Si lo quiero hacer en efectivo, en cheques desde Colombia, también lo puedo hacer. ¿Listo? Miremos acá todas las opciones: almacenes, Éxito, Carulla, Surtimax, Da Vivienda. Yo lo que voy a hacer es elegir PSE, ¿cierto? Y voy a invertir $10 adicionales. Entonces, $10 a la cuenta, ¿cierto? Pendientes a la cuenta a la que estoy em, eligiendo, y adicional a esto, pues le voy a dar en depositar fondos. Importante, como les digo, pues yo les recomiendo que depositen un poquito más de los $450 para realizar todo el proceso. Aquí simplemente me va a abrir la opción para realizarlo desde Skrill, pero no hay necesidad de tener la cuenta. Vemos en la parte superior $10 a RoboForex, ¿cierto? Voy a elegir el banco. Acá en la parte inferior, entonces, después de seleccionar PSE, voy a anotar mi número de cédula y voy a ir directamente al intermediario que tienen para invertir desde PSE. Acá vuelve y me dice, entonces me está diciendo que el valor a pagar son 41.129 pesos. Acá en la parte inferior, entonces, están todos mis datos. Simplemente debo poner el número de celular, ¿cierto? Acepto política de tratamientos y ya en la parte superior voy a darle clic acá donde dice PSE. En ese momento entonces me tengo que seleccionar el banco, voy a seleccionar Nequi, el tipo de persona, que es persona natural, y le voy a dar clic aquí en pagar. Y aquí ya empieza todo el proceso súper fácil que viene siendo para realizar los depósitos desde nuestro país. Esto se puede realizar desde prácticamente cualquier banco que hay en Colombia. Acá me está mostrando el resumen de pago. Y listo, dice que la transferencia fue exitosa, que fue prácticamente instantáneamente. Vemos que ya tengo los $317. Para las personas que están siguiendo el paso a paso, pues aquí les deben salir como los $470, los 450 en la cuenta que crearon del MetaTrader 4%. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar una transferencia para comprar la licencia a Savify. Después de que yo ya me registro en Savify, les recomiendo, digamos, que tengan cuidado porque yo había puesto el nombre en mayúsculas y el usuario solo me lo deja ingresar en minúsculas. Bueno, ustedes les deben salir como el panel principal ya con los productos para comprar. Yo lo que voy a hacer es que en la parte inferior voy a ver los productos y voy a darle, como pueden ver, tengo el plan de los $150, la licencia. Entonces el proceso es exactamente el mismo para todos, ¿no? Voy a elegir la Quantum. Quiero que vean que en la parte superior me dice que tengo 75 centavos en la wallet, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar acá la Quantum de 365, voy a darle clic donde dice comprar y voy a elegir donde dice USDT. ¿Listo? Acá me va a decir el total que tengo que enviar. Voy a darle procesar. Este proceso es bastante sencillo y lo vamos a hacer desde RoboForex. Entonces acá me manda un código QR por si yo quiero copiarlo y pegarlo. Vemos la dirección y vemos el valor que debo enviar, ¿no? Recordemos que esta es la red TRX, ¿no? Entonces voy a darle acá donde dice mis cuentas y ya no le voy a dar en depósito, sino le voy a dar en retirar fondos. ¿Listo? Voy a ir a la parte inferior. Acá en la parte derecha debo seleccionar la cuenta en la cual yo voy a hacer la transferencia. En mi caso, pues voy a hacer la transferencia desde la que tengo, donde tengo capital. La idea es, yo no voy a actualizar la licencia, sino les voy a mostrar todo el proceso. Aquí tengo que $17 y voy a elegir la cuenta que dice TRC-20. ¿Listo? La selecciono, le doy acá donde dice ir. Entonces voy a poner la contraseña de la cuenta. Aquí como ven, pues yo tengo $257, pero como les digo, la idea es que envíen lo que vale el paquete. Voy a enviar $21 para que se me deposite allá directamente. Pego, ¿cierto? El código que me está mostrando en este momento, que mírenlo acá, por favor verifiquen bien la dirección, ¿cierto? El monto del que quiero enviar y pues voy a ponerla como tal la contraseña. Voy a darle clic acá donde dice retirar fondos. Tengo que poner acá el código de confirmación que me envían a mi correo electrónico. Y listo, vemos que la solicitud se está procesando en este momento. Ahora, como pueden ver acá a la wallet, ya llegaron los $20. Me cobraron más o menos 23 centavos porque tenía 75 centavos en la wallet. Y para que tengamos muy presente es que
Yo ya tengo, digamos, la licencia obviamente comprada, ¿cierto? Pero muchas veces se envía menos capital. En el ejemplo que estábamos dando era de $350, ¿cierto? Si hipotéticamente, restándole las comisiones y todo eso, quedan 340, no es que la licencia no se haya comprado, sino que los 340 los voy a tener acá en la wallet. Entonces tengo que volverla a enviar a la misma dirección hasta completar los 350 y de ahí compro directamente desde el crédito que, o bueno, el capital que tengo ahí. Entonces, simplemente no hago el mismo proceso de comprar por medio de la red de USDT, sino acá donde dice wallet, me van a salir los 340, 350 y así sucesivamente. Si yo hice bien la transferencia, pues va a salir exactamente lo que me sale a mí y es la licencia ya comprada, que son los $150. También para aclarar, en la parte izquierda van a tener todos los tutoriales y todos los accesos a cada una de las licencias por medio de cada uno de los brokers. Ahora, siguiendo el paso a paso, ya que compré la licencia, la tengo que registrar con respecto al broker donde estoy trabajando. Quiero que vean acá en la parte izquierda, aquí tutoriales, y están todos los links de cómo acceder a cada una de las estrategias por medio de cada uno de los brokers. Por lo menos, digamos, acá estamos siguiendo el paso a paso de RoboForex. Entonces, aquí en esta misma cuenta voy a ir directamente a RoboForex. Vamos a darle acá en la parte superior izquierda donde dice mis cuentas y vamos a bajar hasta encontrar la cuenta que es la que tengo, donde tengo los $300 iniciales, que es lo que pueden ver acá en capital. Acá en la parte superior me va a salir el número de cuenta, ¿no? Este número de cuenta que ven acá lo tengo que poner en el perfil mío de Savify. Entonces voy a ir directamente acá en la parte superior donde aparece mi nombre completo, le voy a dar clic y en editar perfil. Acá me van a salir todos los datos personales. Lo único que tengo que hacer es la cuenta, el número de cuenta donde yo tengo los $300 del broker de RoboForex, lo voy a poner acá. ¿Listo? Y apenas lo ponga acá, voy a ir a la parte inferior para actualizar los datos. Apenas actualicen los datos, entonces voy a buscar el broker con el que yo estoy trabajando. Viene siendo RoboForex, le voy a dar clic acá donde dice Quantum 50 porque es donde estoy haciendo todo el proceso. Vamos a bajar y pues obviamente como yo ya lo tengo registrada, ¿cierto? Pues prácticamente lo que me va a salir en este momento es el panel de esta manera que ahorita les voy a mostrar. ¿Qué es lo que va a pasar? A ustedes les va a salir de esta forma. Entonces, después de que se abra la estrategia, se tiene que enviar una solicitud. Esta solicitud se tiene que enviar después de que yo ya tenga registrada como tal mi cuenta en el perfil, porque si no ellos no van a saber de qué es la cuenta que usted está usando. Apenas envía la solicitud, pues se aceptan el suscribirse o no, y luego de eso ya les debe aparecer activo tal cual como están viendo. En método de copia hay que elegir el proporcional y ya, no se debe hacer absolutamente nada más. Ahora, la pregunta es, yo ya invertí, ¿cierto? Ya estoy suscrito a la estrategia. Entonces, como ya estoy suscrito a la estrategia, quiero saber cómo retiro mi capital. Bueno, lo primero que debemos aclarar es que la licencia en la cual yo invierto, que es la licencia que compré de $150, esa licencia yo ya no puedo retirar esos $150 porque pues básicamente son $150 que estoy pagándole para que me gestionen el capital. Lo que sí puedo retirar es el capital que invertí directamente, que son los $300. ¿Cómo lo hago? Pues es fácil, simplemente debo usar la cancelación de la suscripción con el trader, entonces le voy a dar clic acá, le voy a dar en pausar y adicional a esto las operaciones que yo tenga abiertas en el MetaTrader 4, debo también cerrarlas. Después de que yo ya las cierre, pues todo el capital que tengo en el broker, digamos, si yo me quiero retirar el día de hoy, pues hago ese proceso y puedo retirar mis $317. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Pues simplemente voy acá en fondos, voy a darle en retirar fondos y ya retiro a donde yo quiera. Entonces yo puedo retirar a Skrill, a Nesteller, puedo retirar también a mis tarjetas de crédito por las cuales yo realicé la inversión o puedo realizar el retiro por medio de las criptomonedas. Adicional a esto, pues para las personas que tenemos Binance, pues también podemos retirar directamente a Binance, que les voy a mostrar en este momento mi historial de retiros, no de esta cuenta, sino de la cuenta que manejo también
como tal para que vean que realmente he realizado retiros precisamente con esta cuenta. Vemos acá retiros $51, 51, 56, 21, 100, 1300. O sea, yo vengo retirando hace bastante tiempo desde este broker, por eso es que, como les he venido mencionando, desde el 2019 he realizado retiros. eh, a partir de, obviamente, RoboForex. Entonces, todo esto lo pueden hacer. Yo les recomiendo, a mí me queda más fácil retirar por Binance, que para las personas que no conocen, tal vez podemos hacer otro tutorial que es bastante sencillo. Es simplemente retiro otra plataforma y a partir de esa plataforma ya retiro a cada uno de los bancos. ¿Listo? O también, pues pueden crear, digamos, una cuenta en Skrill que cuando envío el dinero acá, aquí puedo retirar a todos los bancos de Colombia también. O simplemente pues hacer el retiro a mi tarjeta de crédito tal cual como dice el depósito. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que tener en cuenta que a veces los bancos no dejan realizar este tipo de retiros. A mí me tocó hablar con Bancolombia pues para que me los pudieran aceptar. Pero pues el retiro es el mismo proceso que hicimos también al momento de invertir en la licencia. A mí personalmente por eso es que me gustó también este tipo de opción porque simplemente yo tengo el capital en mi broker. Si llegado el caso, hipotéticamente la licencia deja de funcionar, pues simplemente ese capital de la licencia, como les digo, no se retira, pero el capital que yo tengo disponible sí lo puedo hacer. Entonces así evito lo que ha pasado con muchas empresas y es que le doy el capital directamente a la empresa, pasa algo con la empresa y yo pierdo todo mi capital. No, aquí el capital de inversión lo estoy gestionando yo, lo estoy manejando yo y si yo quiero retirarlo, lo retiro en cualquier momento. Espero les haya gustado el video, sé que fue un video bastante largo, pero pues la idea era explicarles todo el proceso que conlleva el invertir en Savify, los riesgos, los beneficios y bueno, todo lo que respecta a la operativa. No olviden seguirme en mis redes sociales, recuerden que en la cuenta de Instagram pues estoy dejando varias historias destacadas para que las revisen y en los comentarios me pueden dejar las dudas que tengan sobre la inversión y pues los comentarios en general. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.